El móvil vibró en el alféizar de la ventana exactamente cuando Leire, subida a una escalera de mano, atornillaba la barra de las cortinas en la habitación de los niños. Tenía las manos ocupadas y el taladro zumbaba. Pelayo, abajo, sujetaba la escalera y daba consejos que nadie le pedía. Y Triana, de 6 años, sentada en el suelo, desenrollaba metódicamente precinto de embalaje, solo porque le gustaba el sonido. Una noche de sábado normal, la primera noche de sábado verdaderamente tranquila en el último año y medio. Leire bajó de la escalera, se limpió las manos en los vaqueros y cogió el móvil. En la pantalla apareció un nombre que ella había movido hacía mucho tiempo al final de la lista de contactos y, para ser sincera, esperaba no ver nunca más. Leire dudó apenas un segundo y después descolgó. Leire, la voz de su ex-suegra era la misma de siempre cuando anunciaba algo grandioso y que no admitía objeciones. Con exactamente la misma voz, Purificación había anunciado una vez que en Nochevieja irían todos al pueblo de su hermana, y con la misma voz había dicho que Borja estaba simplemente cansado y tenía derecho a unas pequeñas vacaciones de la familia. Soraya y yo lo hemos decidido. Ella y los niños, los 5. Nos vamos a tu casa nueva. Vamos a vivir juntos. Imagínate qué bien. Los niños, el jardín, el aire puro de Torrelodones. No te importa, ¿verdad? Leire no logró responder. Purificación no hacía preguntas que esperaran una respuesta. Sus preguntas eran retóricas por naturaleza, dichas por mera formalidad, e inmediatamente engullidas por la frase siguiente. Salimos el viernes. Prepara las habitaciones. Los hijos de Soraya son ruidosos, lo sé, pero los niños son niños. Y por si acaso, llena la nevera. Nuestras cosas se van a agitar mucho en el viaje. Venga, un besito hasta el viernes. La llamada terminó. Leire se quedó de pie en medio de la habitación de los niños con el móvil en la mano. En el papel pintado que ella y Pelayo habían pegado hacía 3 semanas, pequeños erizos corrían sobre un fondo verde. Triana había elegido el papel pintado ella sola, de forma pausada y seria, como se elige algo importante para toda la vida. Mamá, Pelayo la miraba desde abajo. ¿Quién era la abuela Puri? En su voz había tanto, todo lo que puede haber a los 8 años, cuando ya se percibe más de lo que los adultos piensan. Se ha inventado otra vez alguna cosa. Otra vez, asintió Leire. Salió de la habitación de los niños y atravesó el pasillo hasta el porche. La noche era cálida. El jardín estaba sumergido en un verde denso. Olía a tierra calentada y a romero. En los escalones estaba sentado su padre, Arturo Velasco, bebiendo té de una taza grande con el esmalte desconchado que guardaba desde hacía unos 20 años. Al lado de su madre, Covadonga, había un plato con galletas que nadie comía. Los padres habían llegado a la hora de comer para ayudar con las barras de las cortinas, y al mismo tiempo, para simplemente estar presentes. Eso ocurría cada vez con más frecuencia desde que Leire y los niños se habían mudado a esta casa. Arturo miró a su hija, y no preguntó nada. Él rara vez preguntaba, simplemente miraba, y eso generalmente era suficiente. Ha llamado Puri, dijo Leire, sentándose en la barandilla. Ella y Soraya, con sus 5 hijos, vienen a vivir aquí el viernes. Covadonga posó la taza en la mesa. Arturo no alteró la expresión. Posó lentamente su taza. Miró hacia el jardín y después a su hija. ¿A ti no te importa?, preguntó él. Me importa, dijo Leire categóricamente. Entonces, no nos vamos a precipitar, dijo él, y cogió nuevamente la taza. Covadonga miraba a su hija con una expresión que Leire conocía desde la infancia. No era lástima ni ansiedad. Era una prontitud silenciosa y firme. Cuéntame exactamente lo que ha dicho, pidió su madre. Leire repitió la conversación palabra por palabra, porque tenía buena memoria, especialmente para lo que decían las personas en las que no se debía confiar. Arturo escuchaba en silencio. Exinspector de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, se había jubilado hacía 6 años, pero el hábito de escuchar como si cada palabra pudiera ser una prueba, se le había quedado para siempre. Prepara las habitaciones, llena la nevera, repitió él en voz baja, como si estuviera llamando a un hotel. Ella siempre es así. Es su estilo. Sí. El padre posó la taza. Leire, ¿cuánto hace que Borja no se pone en contacto? Ella pensó. Hace un mes, me escribió por WhatsApp. Preguntó cómo estaban los niños. Le respondí de forma breve. No volvió a escribir. Antes de eso, intentó negociar la pensión de alimentos. Propuso pagar menos por las buenas. Yo me negué. Nuestro abogado, Guzmán, le escribió entonces un burofax oficial. No me ha molestado durante varios meses. Arturo asintió lentamente con la cabeza. Así asienten las personas cuando las piezas encajan en un cuadro, pero el cuadro no les agrada.
Demasiado sincronizado, dijo él. ¿El qué? Leire no lo entendió. Hace un mes supo que no ibas a ceder con la pensión de alimentos. Y un mes después llama a su madre. Él miró a su hija. ¿Cuánto hace que le hablaste de esta casa? Leire abrió la boca y la cerró. Después lo recordó. Yo no le hablé, pero la dirección consta en los documentos del juzgado sobre las medidas paternofiliales. Él tenía derecho a solicitarla. Entonces la solicitó, dijo el padre. Se quedaron en silencio. En el jardín, los grillos cantaban. Desde la ventana de la habitación de los niños se oía la voz de Triana, que le explicaba algo a Pelayo con entonaciones claramente tomadas prestadas de los adultos. Papá, dijo Leire, ¿crees que esto no es solo la insolencia de Puri? Insolencia hay aquí de sobra, respondió él. Pero lo que me interesa es otra cosa. ¿Por qué es precisamente ahora? ¿Por qué es precisamente aquí? ¿Y por qué tiene ella tanta seguridad de que tú vas a aceptar? Leire miraba hacia el jardín. Esta casa existía en su vida desde hacía menos de un año, pero ella ya no se imaginaba sin ella. Pequeña, de una sola planta, con techos altos, y viejos marcos de madera que tuvieron que ser cambiados, con un porche torcido que su padre enderezó, con un manzano junto a la valla que Pelayo ya consideraba suyo, porque una vez se subió a él y ahora, por una cuestión de principios, lo hacía todos los fines de semana. Hacía un año, cuando el divorcio se finalizó definitivamente, Leire se quedó en un piso de alquiler con 2 hijos, una maleta, y la sensación de que el suelo bajo sus pies no era sólido, sino dibujado. Sus padres vendieron su gran piso en el barrio de Salamanca, simplemente lo vendieron. Se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras e invirtieron la diferencia en esta casa en la sierra madrileña, que pusieron a nombre de Leire. Ella discutió larga y acaloradamente. Dijo que no lo aceptaría, que ellos mismos se habían apretado el cinturón, que no era justo. El padre la escuchó, esperó a que se desahogara, y dijo una única frase. Los niños deben crecer en una casa, no en metros cuadrados alquilados. ¿Lo aceptas? Ella lo aceptó, y durante varios meses se despertaba en medio de la noche con la sensación de algo enorme e inmerecido en el pecho. Después se acostumbró. Después empezó a comprender que no era enorme e inmerecido, era simplemente amor que sabe tomar decisiones. ¿Y ahora purificación? Vamos a tu casa a vivir. Papá, dijo Leire. ¿Qué querías decir con demasiado sincronizado? Arturo se levantó. Se desperezó. Miró hacia el cielo que oscurecía. Quiero decir que mañana tengo que ir a un sitio. Él cogió la taza de la mesa y se volvió hacia su hija. ¿Y tú, por ahora? No llames ni a Puri, ni a Borja. No respondas. Solo espera. ¿Esperar mucho tiempo? No, no mucho. Él entró en la casa. Covadonga miró a Leire. ¿Confías en él?, preguntó ella. Leire sonrió. ¿Lo dices en serio? La madre le devolvió la sonrisa. Se quedaron mucho tiempo en el porche, hasta que las voces de la habitación de los niños se callaron y la última ventana de la casa vecina se apagó. Hablaron de varias cosas. Del jardín, de que Pelayo se había apuntado a natación, de las ciruelas que este año habían dado tanto que no sabían qué hacer con ellas, de cosas simples, porque las cosas simples son la razón de ser de todo lo demás. Por la noche, Leire estaba tumbada en la oscuridad pensando en Borja, ni con amargura, ni con dolor. Esa fase ya había pasado hacía mucho tiempo. En la época en que estaba sentada en la sala del juzgado de primera instancia y escuchaba al abogado de él aprobar con cara seria que el salario oficial de su exmarido era de 1.000 euros al mes. 1.000 euros. El hombre que 3 años antes había comprado un sofá italiano por 5.000 euros sin pestañear. Ella pensaba sin rabia, solo recordaba. 6 años de matrimonio. Los 2 primeros no estuvieron mal. Después, gradualmente, lentamente, como el agua que erosiona la orilla. Una pequeña mentira aquí, una pequeña mentira allí. Me voy a quedar hasta más tarde en el trabajo. Eso no es asunto tuyo. Haces demasiadas preguntas. Al 5.º año, ella ya sabía con certeza que vivía con un hombre al que no conocía verdaderamente. Al 6.º, pidió el divorcio. Él no se lo esperaba. Pensaba que ella no se atrevería. Estaba acostumbrado a que ella callara. Ella se atrevió. El divorcio resultó ser una guerra silenciosa, burocrática, desgastante. Borja, 2 semanas antes de la primera vista, dimitió oficialmente del cargo de director comercial, aquel con el salario que nadie veía en las nóminas, pero que todos veían en su estilo de vida. Consiguió un empleo en una empresa cualquiera con una nómina de 1.000 euros. El proceso del convenio regulador se arrastró por 8 meses. El juez fijó los pagos basándose en los ingresos oficiales. Una cantidad ridícula. Leire pagaba la hipoteca, la comida, el colegio,
las actividades extraescolares. Ella misma trabajaba como gestora senior en una empresa de logística, hacía horas extras los fines de semana, aceptaba proyectos adicionales, aguantaba, pero algo en ella recordaba cada número, cada declaración, cada documento que ella firmaba o que no veía, pero sabía que existía. La madre de Borja, en aquel entonces, no llamó ni una sola vez, ni para ayudar con los nietos, ni siquiera para preguntar cómo estaban. Purificación mantenía siempre la neutralidad, lo que en su idioma significaba que mi hijo siempre tiene razón, y la culpa es tuya. Y ahora vamos a vivir contigo. Prepara las habitaciones. Leire cerró los ojos. El padre le dijo que esperara, así que ella iba a esperar. Ella sabía esperar. La mañana siguiente era domingo y olía a café. Leire se levantó antes que los niños. Hizo café en una cafetera italiana. Fue al porche. El jardín estaba cubierto de rocío. El manzano junto a la valla brillaba con sus hojas. El gato Curro, que Triana había traído a casa hacía 3 meses, y que desde entonces se consideraba el dueño de pleno derecho del territorio, estaba sentado en el poste de la valla observando a un cuervo con interés profesional. Arturo llamó sobre las 10:30. Voy a ver a Ramiro, dijo él. Estaré de vuelta para comer. Ramiro significaba que era serio. El inspector jefe Ramiro había servido en la misma comisaría donde Arturo había trabajado. Eran amigos desde hacía 30 años. El padre nunca iba a ver a Ramiro por nada. Papá, dijo Leire, ¿me vas a decir qué está pasando? Te lo diré en cuanto yo mismo lo entienda mejor. Una pausa. ¿No le has escrito a Borja? No. Estupendo. Sigue sin escribirle. Él colgó. Leire posó el móvil en la mesa y miró su café. Después el jardín. Después al gato Curro, que seguía mirando al cuervo. El día pasó con las tareas habituales. Fue con los niños al mercado. Compró cerezas. Pelayo ayudó a cargar las bolsas, y consideraba eso una tarea de adulto. Triana eligió la cereza más grande, y se la comió inmediatamente allí mismo junto al puesto. Por la tarde pintaron todos juntos la valla. Una tarea más de la lista interminable que Leire mantenía en una libreta. Después de cenar, los niños se durmieron pronto, exhaustos del día. Leire estaba sentada en la cocina con la libreta repasando la lista de tareas de la casa. La llamada de su padre sonó a las 9:30. ¿Puedo pasar por ahí?, preguntó él. Claro, llegó 20 minutos después, solo, sin la madre. Se sentó a la mesa de la cocina, aceptó una taza de té, se quedó en silencio por unos segundos organizando los pensamientos y después empezó a hablar. Ramiro me ha enseñado una cosa extraoficialmente. Como amigo, el padre miraba la taza. El apellido de Borja ha aparecido en los últimos meses en un material de investigación de la UDEF, no como figura principal, pero sí como persona relacionada. Hay un gran esquema de reventa de inmuebles a través de testaferros, reescrituraciones, infravaloración del coste real, blanqueo de la diferencia. Tu exmarido no es el organizador, pero es un participante. Y la participación no es pequeña. Leire se quedó en silencio. El caso todavía está en fase de desarrollo, continuó el padre. Oficialmente, no se ha abierto diligencia contra él, pero los materiales son serios. Él sabe que esto existe. Muy probablemente siente que hay tormenta en el aire. Ese tipo de gente lo huele. Arturo finalmente levantó la mirada. Leire, yo creo que esta mudanza de su madre y de su hermana no es solo una iniciativa familiar de Puri. Es un elemento de algo mayor. Explícate. El padre cruzó las manos sobre la mesa. El juzgado que lleva la ejecución de la pensión de alimentos ha estado más activo en las últimas semanas. Tu abogado ha hecho un buen trabajo. Lo ha presionado correctamente. Borja lo siente. Paralelamente, planea sobre él la historia de los inmuebles. Necesita maniobrar, y una de las opciones de maniobra es crear una situación en la que él pueda poner en duda tus condiciones de habitabilidad y presentar una demanda de modificación de medidas paternofiliales. Leire sintió un escalofrío en la espalda. Quiere quitarme a mis hijos. No necesariamente quitártelos, pero amenazar. Ciertamente. Si en tu casa viven 8 personas extrañas, incluyendo 5 niños que no son tuyos, si no puedes garantizar unas condiciones normales, si la casa es un caos constante, el juez puede tener eso en cuenta en una revisión de la custodia. Y más importante, tú, para proteger a tus hijos, puedes acceder a sus condiciones, renunciar a parte de la pensión de alimentos, aliviar la presión de los embargos. Leire se quedó mucho tiempo en silencio. Entonces, Puri es un instrumento, dijo ella finalmente. No era una pregunta, era una afirmación. Es posible que ella misma no entienda que es un instrumento, respondió el padre. Borja sabe formular las cosas de manera que las personas piensen que están actuando por iniciativa propia, pero el resultado es el mismo.
Leire se levantó, anduvo por la cocina, se detuvo junto a la ventana. Al otro lado del cristal estaba el jardín oscuro, distinguiéndose apenas la luz de la farola de la calle. Papá, dijo ella, ¿tienes un plan? Tengo el inicio de un plan, corrigió el padre. La continuación depende de lo que ellos hagan el viernes. Muy probablemente vendrán. ¿Estás sugiriendo que los deje entrar? Estoy sugiriendo que les permitas que entren, dijo Arturo. Son cosas diferentes. Él terminó su té, posó la taza, se levantó. Mañana llama a Guzmán, el abogado. Pídele que esté preparado para el viernes. Yo le explicaré los detalles, y tú simplemente ocúpate de la casa. Vive como de costumbre, sin pánico, sin llamadas a Borja y sin guerra. La guerra va a ocurrir, respondió el padre calmadamente. Pero no el viernes por la noche en la puerta de casa. No es un lugar ventajoso para una guerra. Él ya estaba junto a la puerta cuando se giró. Leire, ¿cómo están los documentos de la casa? Contrato de compraventa. La propietaria soy yo, Leire Velasco. Borja no figura en ninguna parte. La casa fue comprada ya después del divorcio y de la liquidación de gananciales. El padre asintió con la cabeza. Bien, eso es importante. Él salió. Leire se quedó mucho tiempo en la cocina. Después apagó la luz, atravesó el pasillo oscuro, se asomó a la habitación de los niños. Triana dormía con los brazos abiertos. Curro se había acurrucado a sus pies. Pelayo estaba tumbado de lado. Su rostro al dormir era serio. Él dormía muchas veces así, con el aire de quien resuelve un problema importante. Leire cerró la puerta silenciosamente. No le tenía miedo al viernes. Lo esperaba, porque su padre le había dicho que les permitiera que entraran, no que los dejara entrar. Y en esa diferencia estaba todo. Los 4 días pasaron deprisa. Trabajo, hijos, casa. Guzmán, el abogado, atendió la llamada de inmediato, y dijo que lo había comprendido todo, que estaría listo, que discutiría los detalles con Arturo. Su voz era profesional y calmada. Él hablaba siempre así, y eso siempre la tranquilizaba. El jueves por la noche, Borja llamó. Leire miró la pantalla durante unos segundos y después descolgó. Leire, hola. Él hablaba de forma relajada, casi amigable. ¿Cómo están los niños? Bien, mira. ¿Has recibido una llamada de mi madre? Sí. Bueno, pues, pausa. ¿Tú lo comprendes? Ella y Soraya están en una situación complicada. El marido de Soraya la ha dejado con 5 hijos. Alquilar una casa en Madrid está imposible. Tú no eres una mujer sin corazón. Mi madre te ayudará con la casa, con los niños. Será más fácil para ti. Leire se quedó en silencio. Leire, ¿me estás escuchando? Sí. Entonces, ¿qué me dices? Ellos se acomodan bien. No van a molestar. Es temporal, Borja, dijo Leire con firmeza. La última vez que me llamaste para felicitar a los niños por su cumpleaños fue cuando. Pausa. Bueno, yo estaba ocupado. ¿Sabes cómo es? Lo sé. Y la manutención del mes pasado tampoco la pagaste. La voz de él cambió ligeramente. Se volvió un poco más fina. Son dificultades temporales. Yo lo voy a resolver. Está bien, dijo Leire. Adiós, Borja. Ella colgó. El móvil se quedó en silencio un minuto más. Después llegó un mensaje. No deberías hablarme así. Ella guardó el móvil en el bolsillo y fue con sus hijos, que la llamaban para ver unos dibujos animados. El viernes amaneció despejado y cálido, con el olor a hierba y esa luz matinal especial que solo existe a finales de agosto en la sierra. Leire se levantó a las 6, hizo café, fue al porche, miró hacia el jardín. Curro estaba sentado en el poste de la valla contemplando el horizonte con aire de filósofo. Leire miró el reloj. Faltaban unas 10 horas para la llegada de la familia de Borja. Cogió el móvil y le escribió a su padre. Lista. La respuesta llegó un minuto después. Mamá y yo llegamos a las 2. Guzmán a las 3. Leire terminó su café, dejó la taza y fue a despertar a los niños. El día empezaba como un día normal, porque era así como debía ser. Llegaron a las 5:30, 1 hora después de lo prometido, lo que por sí solo era una marca registrada de purificación. Ella nunca se retrasaba a propósito, simplemente vivía en su propio sistema temporal, donde el horario de los demás no existía como concepto. Leire estaba junto a la ventana observando una furgoneta de carga entrar en el patio. No un turismo, no una furgoneta de pasajeros, sino una furgoneta de carga con una caja abierta, donde se amontonaban cajas, maletas, bolsas de rafia a cuadros y algo cubierto por una lona que, a un análisis más atento, resultó ser un parque de bebé desmontable. Leire miró hacia aquel parque unos segundos, y después se apartó de la ventana. En la cocina, a la mesa, estaban sentados el padre, la madre y Guzmán,
El abogado. Guzmán tenía 38 años. Era un hombre esbelto y pulcro, con el hábito de nunca levantar la voz y de disponer los documentos en la mesa con precisión geométrica. Delante de él había una carpeta. Era bastante gruesa. Han llegado, dijo Leire. El padre asintió con la cabeza y no se movió. ¿Y Pelayo y Triana? Preguntó la madre. Están con la vecina, doña Rosario. Lo acordé con ella. Se quedan allí hasta la noche. Has hecho bien, dijo Covadonga. Guzmán ajustó la carpeta, la alineó paralelamente al borde de la mesa y miró a Leire. ¿Recuerda lo que hemos acordado? Lo recuerdo. No discuto, no explico, no me justifico. Respondo de forma breve. El resto es cosa nuestra. Exactamente. Desde la calle se escuchó la voz de Purificación dando indicaciones al conductor. Después la voz de Soraya regañando a uno de sus hijos. Después varias voces de niños al mismo tiempo. 5 niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, producían un acompañamiento sonoro comparable a una pequeña obra en construcción. El timbre sonó. Leire fue a abrir. Purificación estaba en la puerta, con un vestido de verano floreado, un gran bolso colgado del hombro, y el aire de quien finalmente ha llegado a donde necesitaba. Era una mujer corpulenta, de 63 años, con el pelo teñido de un tono caoba y una voz que parecía proyectada para ser escuchada por encima de 2 muros. Leire. Ella abrazó a su nuera, lo que obviamente no cambiaba nada para ella. Bueno, por fin, nos quedamos atrapados en la M40. Aquello está en obras. Una pesadilla. Pero bueno, ya estamos aquí. Ella se asomó por encima del hombro de Leire hacia el interior de la casa. ¡Ay! ¡Qué acogedor! Venga, entrad, entrad, ¿por qué os quedáis ahí parados? El venga iba dirigido a Soraya y a los 5 niños, que a esas alturas ya habían bajado de la furgoneta y estaban en el patio con aire de quien ha llegado para colonizar un nuevo territorio. Soraya era 6 años menor que Borja, delgada, con un rostro cansado y ojos rápidos que inmediatamente escudriñaban todo alrededor. Los niños, 2 del primer marido, Borja de 12 años y Jimena de 10, y 3 del segundo marido, Roque de 7 años, Vega de 4 y Bosco de 3, que no paraba quieto un segundo. Ellos entraron. Leire se hizo a un lado, dejándolos pasar, y cerró la puerta en silencio. Purificación ya iba por el pasillo asomándose a las habitaciones. ¿Esta de aquí, la más grande, sirve para mí y para Soraya? No, no. Necesitamos 2 separadas. Ella tiene niños pequeños. Necesitan espacio. Entonces, dividimos esta. Leire, ¿dónde están las otras habitaciones? Pensé que había 3. Yo no he dicho nada, respondió Leire con firmeza. Bueno, tal vez Boria lo dio. No importa. 3 habitaciones es poco, claro, pero nos apañaremos. Tus hijos son pequeños. No necesitan mucho. Ella abrió la puerta de la habitación de Pelayo y Triana y se detuvo en el umbral. Anda, aquí hay una litera. Listo, los más pequeños de Soraya se quedan aquí. Los tuyos se mudan a tu habitación. No hay problema. Donde caben 2, caben 3. Soraya no dijo nada. Estaba en el pasillo mirando hacia un lado. Borja, el de 12 años, ya había desaparecido hacia algún lado, a juzgar por los sonidos, en dirección a la cocina. Roque tiraba a su madre de la manga y le preguntaba algo en voz baja. Bosco se acercó a una estantería en la entrada y empezó a sacar metódicamente los objetos de ella. Parad, dijo Leire en voz baja. Bosco se detuvo. Algo en su voz funcionaba como una orden. Al salón, por favor, dijo Leire. Todos. Purificación se giró con el aire de quien ha sido interrumpido en medio de una reunión importante. Leire, solo estábamos mirando. ¿Por qué tenemos que ir ya al salón? Al salón, repitió Leire. El tono no cambió. Algo en aquel tono funcionó también con Puri, porque ella, a pesar de toda la monumentalidad de su carácter, se dio la vuelta y fue al salón. Allí vio a Arturo. Se conocían. Se habían visto algunas veces en eventos familiares durante los 6 años en los que Leire estuvo casada con Borja. Arturo nunca había demostrado especial simpatía por la familia de él, pero tampoco había dado motivos para conflictos. Simplemente se sentaba cuando era necesario, se callaba cuando era necesario, decía un par de palabras. Purificación siempre le había tenido un cierto respeto, aunque nunca lo admitiría. Don Arturo, dijo ella, frenando un poco el paso. ¿Usted también está aquí? Así es, confirmó él. Después, Purificación vio a Guzmán, un hombre desconocido, con camisa clara, sentado a la mesa con una carpeta. Frente a él había 2 vasos de agua. ¿Este quién es?, preguntó ella. Guzmán Campos, dijo Guzmán, levantándose ligeramente y asintiendo con la cabeza. Asesoría jurídica. ¿Qué asesoría jurídica? ¿Purificación? Miró a Leire.
Leire. ¿Por qué has llamado a un abogado? Somos familia. Resolvemos esto en familia. Siéntense, por favor, dijo Leire. Tenemos que hablar. Soraya se sentó en el sofá en silencio, sin decir una palabra. Continuaba mirando hacia un lado. Los niños se esparcieron. 3 en el suelo, 2 en el borde de un sillón. Purificación fue la última en sentarse con el aire de quien se sienta por cortesía y no por necesidad. Guzmán abrió la carpeta. Doña Purificación, empezó él calmadamente, como empiezan los profesionales que no necesitan levantar la voz para ser escuchados. Me gustaría delinear brevemente el marco jurídico antes de pasar a la conversación. La vivienda en la que nos encontramos es propiedad de doña Leire Velasco. En base a un contrato de compraventa, el derecho de propiedad está inscrito en el registro de la propiedad. Esta vivienda fue adquirida tras la disolución de la sociedad de gananciales con don Borja y no constituye un bien común. No entró en la liquidación de bienes durante el divorcio. Ya lo sé, dijo Purificación con una ligera irritación. Perfecto. Entonces también comprenderá que, de acuerdo con el artículo 348 del Código Civil, el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, determinando libremente el círculo de personas que residen en su propiedad. Doña Leire no les ha invitado. Pausa. ¿Cómo que no nos ha invitado? Purificación se volvió hacia Leire. Tú no te negaste. Yo te llamé. No dijiste que no viniéramos. Yo no tuve tiempo de decir nada, dijo Leire. Usted colgó el móvil. Bueno, yo pensé que era obvio. Somos familia. ¿Exfamiliares? Dijo Arturo en voz baja. Purificación lo miró y se quedó en silencio. Está bien, dijo ella con un tono diferente. Aquel que surgía cuando el ataque directo no daba resultado y era necesaria otra estrategia. Digamos que hubo un malentendido. Pero ya estamos aquí. Soraya tiene 5 hijos. No tenemos literalmente a dónde ir. No vais a poner a los niños en la calle, ¿verdad? No. Nadie va a poner a nadie en la calle, dijo Leire. Tienen hasta mañana por la mañana para encontrar alojamiento. Si necesitan ayuda con la búsqueda, Guzmán puede facilitarles una lista de inmobiliarias con opciones asequibles. Ayuda con la búsqueda. Purificación emitió un sonido que en otra persona sería una carcajada. Leire, no tenemos dinero para alquilar. Si lo tuviéramos no estaríamos pidiendo. Ustedes no han pedido, dijo Leire. Ustedes han informado. Son cosas diferentes. Soraya en el sofá dijo algo en voz baja. Parece que le dijo a Bosco que no tocara la lámpara de pie. Purificación se levantó. Tengo que llamar a Borja, declaró ella, y salió al pasillo. Guzmán miró a Leire. Leire asintió ligeramente con la cabeza, casi imperceptiblemente. Ambos sabían que aquella llamada formaba parte del plan. Arturo se levantó, se sirvió agua y fue hacia la ventana. En el patio estaba la furgoneta. El conductor fumaba apoyado en el capó. Las cajas y las maletas seguían en la caja de la furgoneta. Soraya, dijo Arturo sin volverse. La mujer en el sofá levantó la mirada. ¿Sabía a qué venía? Preguntó él. ¿Fue iniciativa suya o de su madre? Soraya se quedó en silencio unos segundos. De mi madre, dijo ella finalmente. Borja la llamó antes del viaje. La pausa se hizo un poco más larga. La llamó. ¿Qué le dijo? Soraya se miró las manos. Dijo que a Leire le alegraría ayudar, que podríamos quedarnos hasta que yo encontrara trabajo. Él le explicó por qué precisamente aquí. ¿Por qué precisamente ahora? Soraya negó con la cabeza, y después añadió en voz baja. Él dijo que sería mejor para todos, que para Leire también era ventajoso. Mi madre ayudaba con los niños, yo con la casa. Arturo asintió con la cabeza, se dio la vuelta. Gracias por ser sincera. Desde el pasillo se oía la voz de Purificación. Hablaba por el móvil a media voz, pero en la casa pequeña eso apenas cambiaba nada. Borja, han traído a un abogado. Sí, dicen que no fui invitada. No, ella está callada. Es su padre el que habla. Pues haz algo. Tú prometiste que ella no se iba a oponer. Leire, que estaba junto a la puerta del pasillo, sacó el móvil y pulsó el botón de grabar. Guzmán, sin mirarla, movió ligeramente la carpeta sobre la mesa. Un gesto profesional de quien escucha todo y no deja escapar nada. Purificación volvió al salón unos minutos después. La expresión de su rostro había cambiado. Se había vuelto más dura, y al mismo tiempo, más desorientada. Borja viene de camino, anunció ella. Estupendo, dijo Leire. Él estará aquí dentro de 2 horas. Y vamos a discutirlo todo como es debido, como personas civilizadas y no con abogados y documentos. Los documentos no se van a ir a ninguna parte, observó Guzmán. Purificación lo miró con una mirada sostenida. Jovencito,
dijo ella con aquella entonación especial usada por personas convencidas de que la edad les da el derecho de ser condescendientes con los demás. No sé cuánto le pagan, pero parece que no entiende que tiene a una familia delante de usted, no clientes y entidades jurídicas, sino una familia. Lo entiendo, dijo Guzmán educadamente. Y es precisamente por eso por lo que estoy explicando los derechos de cada miembro de esta familia. Doña Leire tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Eso también es un asunto de familia. La hora y media siguiente fue larga. Purificación intentó varias veces llevar la conversación hacia el rumbo que consideraba ventajoso, apelando al parentesco, a los niños, al sentido común, a lo que es costumbre entre las personas. Leire respondía de forma breve. El padre se mantenía en silencio, pero de esa forma que hace que el silencio de los demás resulte incómodo. Guzmán, ante cada intento de esquivar la parte jurídica, devolvía la conversación a ella de forma suave, pero firme. Soraya casi no participaba. Estaba sentada con los hijos, asegurándose de que Bosco no destruyera nada más, y de vez en cuando miraba a Leire con una expresión difícil de descifrar. Pasadas las 8, un coche de gama alta entró en el patio. Borja salió de él como siempre hacía cualquier cosa en público, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa, con el aire de quien ha venido a resolver un problema y ya sabe la solución. Tenía 41 años. Tenía buen aspecto, había que admitirlo. Alto, de pelo oscuro, con una camisa de verano impecable, la misma sonrisa de hacía 6 años cuando fue a la primera cita con ella con un ramo de peonías. Leire en aquel entonces pensó, ¡qué atractivo! Después pasó varios años dándose cuenta de lo que había detrás de aquella fachada. Él entró en la casa, miró a su alrededor, vio a Arturo, y la sonrisa se volvió un poco más rígida. Vio a Guzmán con la carpeta. Tuvo que ocultar su reacción por un segundo. Leire, dijo él. Hola. Hola, Borja, respondió ella. A ver, ¿qué teatro es este? Él abrió los brazos, dirigiéndose a todos a la vez. Mamá y Soraya han venido. Necesitan ayuda. Somos personas adultas. ¿No era posible llegar a un acuerdo como es debido? Es precisamente eso lo que estamos haciendo, dijo Guzmán. Siéntese, don Borja. Borja lo miró. Disculpe. Usted es Guzmán Campos, abogado de doña Leire. Ah, Borja se sentó. Bueno, pues vamos allá con el abogado. Él hablaba de forma relajada, demasiado relajada para un hombre sobre cuya cabeza, según la información del padre, empezaba a formarse algo serio. Leire lo miraba y pensaba, o él no sabe que nosotros lo sabemos, o piensa que eso no le concierne. Ambas opciones eran malas para él. Don Borja, comenzó Guzmán. Ya le hemos explicado a doña Purificación el lado jurídico del asunto. La casa pertenece a doña Leire. La entrada sin su consentimiento es imposible. Si sus familiares no abandonan el inmueble voluntariamente, doña Leire tiene el derecho de avisar a la policía por allanamiento de morada, en virtud del artículo 202 del Código Penal. Allanamiento de morada, repitió Borja con un leve tono de burla. Guzmán, ¿lo dice en serio? Son su madre y su hermana, no unos ladrones. La ley no hace esa distinción en lo que respecta al derecho del propietario, respondió Guzmán con firmeza. Borja se volvió hacia Leire. Leire, ¿por qué haces esto? Mamá es mayor. A Soraya le cuesta sola con 5 hijos. No eres una extraña para ellos. Soy jurídicamente una extraña para ellos desde el momento de la disolución del matrimonio, dijo Leire. Y tú lo sabes. Está bien. Él se recostó en la silla. Lo entiendo. Estás dolida conmigo, con mi madre. ¿Pero qué tienen que ver los hijos de Soraya con esto? Los hijos son responsabilidad de sus padres, dijo Arturo. Borja miró al ex-suegro con aquella mezcla de irritación y cautela que siempre aparecía en su mirada en presencia de Arturo. Don Arturo, con todo el respeto, pero esta es una conversación de familia. ¿Por qué está usted aquí? Estoy ayudando a mi hija, respondió Arturo. Eso también es de familia. Borja se quedó en silencio. Después se volvió nuevamente hacia Leire. Mira, seamos sinceros. ¿Tú quieres que se vayan? Vale, lo pillo. Pero entonces, por lo menos déjalas pasar la noche. Mañana encontramos una solución, como debe ser. Pasar la noche sería ceder una vez, y luego el tema siguiente sería, bueno, ya que estamos aquí. Conozco esa técnica, Borja, dijo Leire. Él la miró. Algo en su mirada cambió. No mucho, pero Leire, en 6 años había aprendido a leer su lenguaje corporal. Has cambiado, dijo él. Probablemente, asintió ella. Arturo se levantó y fue hasta la mesa.
Posó las manos delante de él tranquilamente, como una persona que tiene algo que decir y no tiene prisa. Don Borja, dijo él, quiero hacerle unas preguntas, no como padre, sino como alguien que tiene información. Borja lo miró, la sonrisa desapareció. ¿Qué información? Arturo no se apresuró. Es consciente de que su salario oficial en el último año ha sido de 1.000 euros al mes, y sin embargo, ha viajado 3 veces al extranjero, a Punta Cana, Dubái y Andorra. Pausa. Esos son asuntos míos, dijo Borja. Claro. Arturo asintió con la cabeza. ¿Y el coche? Un BMW X5 de 60.000 euros, está a nombre de su madre, Purificación. Eso también son asuntos personales. Purificación, sentada en la esquina del sofá, abrió la boca. Borja me lo regaló. ¿Qué pasa? Nada, dijo Arturo. Solo me parece interesante. Un regalo con un sueldo de 1.000 euros al mes. Buen sueldo. Borja se levantó. Don Arturo, no estoy entendiendo a dónde quiere llegar. Si tiene algo que decir, dígalo directamente. Está bien, dijo Arturo. Lo digo directamente. Se sentó, abrió un cajón del escritorio de un sitio donde Leire nunca guardaba documentos, y Leire solo ahora se dio cuenta de que el cajón ya no estaba vacío. Su padre había colocado algo allí antes, mientras ella estaba con los niños en casa de la vecina. Él sacó una carpeta fina, no como la de Guzmán, y la colocó sobre la mesa delante de él, sin abrirla. Don Borja. Su nombre se menciona en materiales de investigación policial sobre un caso de fraude inmobiliario. Por ahora, es solo una investigación de la UDEF. El proceso no se ha judicializado del todo, pero contiene cifras concretas, inmuebles concretos, transferencias concretas y algunos apellidos concretos. Sus socios en algunos negocios. El silencio en el salón se volvió distinto. Soraya dejó de acunar a Bosco y levantó la mirada. Purificación miraba a su hijo. Borja estaba de pie junto a la silla, y por primera vez aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, hasta donde Leire recordaba, no supo qué decir. Eso, comenzó él. No se apresure, dijo Arturo calmadamente. Piense, no tenemos prisa. Borja se sentó lentamente. En el salón se oía el siseo de los grillos fuera. Y he aquí que ha llegado. Y al final no daba miedo. Simplemente empezaba lo que tenía que empezar. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Borja. La voz se volvió más grave. El tono profesional volvió, pero ahora no tenía la ligereza de antes. Por ahora nada, dijo Arturo. Primero es necesario que sus familiares encuentren otro sitio donde pernoctar. Tienen media hora sí, y después hablamos tranquilamente sobre varias cosas. Borja miró a su madre. Purificación miraba a su hijo con una expresión que Leire veía por primera vez en todos los años. Ni autoritaria ni irrefutable, sino perdida. Borja, dijo ella en voz baja. ¿Qué está pasando, mamá?, respondió él. Espera. Él se levantó y salió al pasillo. Un segundo después, Leire escuchó su voz. Él estaba llamando a alguien en voz baja y rápida. Ella no prestó atención. No era necesario. Guzmán sacó cuidadosamente algunas hojas de la carpeta y las dispuso delante de él, paralelas al borde de la mesa. Covadonga, que durante todo este tiempo había estado sentada en silencio en una esquina, se levantó y fue a la cocina. Unos minutos después, se oyó el sonido del hervidor de agua. Soraya, a quien todos habían dejado de mirar, le preguntó a Leire en voz baja. ¿Tienes una habitación para niños? Tengo, respondió Leire. Bosco no ha dormido desde el almuerzo. ¿Puede tumbarse un poco mientras no nos vamos? Leire la miró. Puede, ven, te la enseño. Salieron juntas del salón. En el pasillo, Borja no estaba. Había salido al jardín. Se oía su voz desde allí. Leire abrió la puerta de la habitación de los niños. Encendió una pequeña luz quitamiedos. La habitación olía a niños y un poco a jazmín. Por la ventana abierta entraba una brisa de la calle. Soraya acostó a Bosco en la cama de Pelayo. Él cerró los ojos casi de inmediato. Leire, dijo Soraya, sin volverse. Yo no sabía lo del plan de Borja. Mamá dijo, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás contenta? Yo pensé que era verdad. Leire se quedó en silencio por un segundo. Lo entiendo. No te estoy pidiendo nada. Soraya finalmente se volvió. Tenía el rostro de quien está acostumbrado a que las circunstancias sean más fuertes. Solo quiero que lo sepas. Lo sé, dijo Leire. Volvieron al salón. Borja ya estaba allí, de pie junto a la ventana mirando al patio sin volverse. ¿Ha encontrado un hotel?
preguntó Arturo. Lo he encontrado, respondió Borja. Para 3 días. Bien. Pausa. Mañana a las 10 de la mañana, venga usted solo. ¿Y hablaremos de qué? De varias cosas. Arturo se levantó y se ajustó los puños de la camisa. Sobre los hijos, sobre la pensión de alimentos, sobre los inmuebles. Tendremos temas suficientes. Borja finalmente se dio la vuelta. Miró a Leire detenidamente, como se mira algo que antes no se notaba. ¿Fuiste tú la que preparó esto? Preguntó él. No, dijo Leire honestamente. Fue mi padre quien lo preparó. Borja sonrió sin maldad, casi sinceramente. Siempre supe que yo no le gustaba. No te odia, respondió Leire. Él simplemente sabe lo que pasa. Eso es peor. Borja asintió con la cabeza. Mañana a las 10, repitió él, sin dirigirse a nadie en particular. La familia de Borja recogió sus cosas rápidamente, no como cuando llegaron, sin el ajetreo y las réplicas autoritarias de purificación. Esta se quedó en silencio mientras los niños subían de nuevo al coche, no a la furgoneta de carga. Esa ya se había marchado, pero en el BMW de Borja, que era grande, pero claramente no estaba preparado para 7 personas más el equipaje, se quedaron apretados. Purificación se subió al asiento del copiloto y miró al frente. Junto al coche, Borja se detuvo y miró a Leire, que estaba en el porche. ¿No te vas a arrepentir?, preguntó él. Ella pensó. ¿De qué exactamente? Él no respondió. Entró en el coche. Leire observó las luces rojas desaparecer en la curva, y después volvió a entrar en casa. En la cocina la luz estaba encendida. La madre servía té. Guzmán guardaba los documentos en la carpeta. El padre estaba sentado a la mesa con su taza, la del esmalte desconchado. «Ha salido bien», dijo él. «¿Hoy ha salido bien? ¿Y mañana?», preguntó Leire. «Mañana habrá una conversación». Él levantó la mirada. «Él vendrá. No tiene a dónde huir. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro», dijo Arturo. «Porque él es una persona inteligente. Y una persona inteligente en una situación de estas lo entiende. Es mejor negociar mientras aún hay algo que perder». Leire se sentó a la mesa. La madre le puso una taza de té delante. Guzmán cerró la cremallera de la carpeta y dijo que a las 10 de la mañana también estaría allí. Fuera había oscurecido por completo. En el jardín los grillos cantaban. En algún lugar de la calle un niño reía, un niño extraño, de un vecino. Leire sujetaba la taza con las 2 manos y pensaba que el día de mañana sería difícil, pero difícil de una forma diferente a cómo lo fueron los días del divorcio, de los juzgados, del piso alquilado, de las noches haciendo cuentas. Mañana la dificultad no sería suya. Sería de otra persona. Y esa era una historia completamente distinta. Por la noche, Leire apenas durmió. No porque tuviera miedo. El miedo sería más comprensible. Simplemente los pensamientos fluían por sí mismos, como si recorrieran una carretera familiar, donde los pies ya conocen cada curva. Tumbada en la oscuridad, escuchaba a la casa respirar, el crujido de una ventana, el susurro del viento en las hojas afuera, el ladrido distante de un perro, y no pensaba en el encuentro del día siguiente, sino en cómo todo aquello había comenzado. Conocer a Borja en una fiesta de la empresa de logística donde trabajaba desde hacía 3 años. Él apareció como proveedor. Su pequeña empresa, en aquel entonces, les hacía algunos trabajos. Encantador, de respuesta rápida, sabía escuchar de una forma que parecía que solo la escuchaba a ella. Leire más tarde se explicó a sí misma muchas veces cómo una persona inteligente puede cometer un error tan grande. Después dejó de explicárselo. Simplemente lo aceptó como un hecho. Las personas inteligentes se equivocan tanto como las demás, a veces incluso con más esmero, porque saben convencerse a sí mismas. Los 2 primeros años no fueron malos, no fueron ideales, pero no estuvieron mal. Él sabía ser atento cuando quería, sabía crear una sensación de seguridad, la sensación precisamente, no la seguridad en sí. Leire trabajaba, él trabajaba, construían algo parecido a una vida. Después aparecieron las primeras grietas, pequeñas, casi imperceptibles. Él se quedaba hasta más tarde y no avisaba. Respondía a preguntas con preguntas. Cuando ella le pedía que explicara algo, él lo explicaba de tal forma que la explicación generaba nuevas preguntas. En vez de cerrar las antiguas, ella lo achacaba al exceso de trabajo, al estrés, a su carácter difícil. Después dejó de achacarlo a nada y simplemente se acostumbró a vivir al lado de un hombre al que no comprendía. Los hijos no aparecieron por casualidad. Leire quería mucho tener hijos, y esa fue la única cosa a la que Borja no se opuso. Pelayo nació al 3er año de casados, Triana al 5. Con los hijos él era normal, cariñoso, no muy involucrado, pero normal. Compraba juguetes, jugaba a veces, los llevaba a las actividades.
Eso, Leire no se lo negaba. La decisión del divorcio no se tomó de un día para otro. Maduró lentamente, como madura algo que al principio parece pequeño e insignificante. Y después, una mañana, se erige delante de nosotros en toda su estatura. Aquella mañana, Leire encontró en el bolsillo del abrigo de él, mientras lo sacaba para lavar, un recibo de una joya. Cara, no una que él alguna vez le hubiera regalado. Ella no montó una escena, no gritó, simplemente posó el recibo en la mesa y le preguntó cuando él llegó por la noche. Borja, ¿para quién es esto? Él lo explicó extensa y hermosamente. Una clienta importante, un cumpleaños, cortesía empresarial. La explicación era fluida, como siempre. Leire escuchaba y pensaba, no me lo creo, no porque él estuviera mintiendo, tal vez hasta estuviera diciendo la verdad, sino porque ella ya no creía en él por principio, y eso ya no tenía cura. Pidió el divorcio 2 meses después. Ahora, tumbada en la oscuridad, pensaba en ello sin dolor, solo como acontecimientos que sucedieron y de los cuales ella había salido. Salió no sin pérdidas, pero salió, y ahora tenía esta casa, 2 hijos, un trabajo, y unos padres que, en el momento adecuado, se sentaban a su lado y no hacían preguntas innecesarias. Eso era suficiente. Se quedó dormida sobre las 2 de la mañana y se despertó a las 6, antes de que sonara el despertador. Afuera despuntaba una mañana gris y silenciosa. Leire se levantó, se lavó la cara, hizo café y salió al porche. El jardín estaba cubierto de rocío. Curro estaba sentado en un escalón mirándola con un aire que decía: «Eres madrugadora, pero no me importa tu compañía». Leire se sentó a su lado y sujetó la taza con ambas manos. Pensaba que a las 10 llegaría Borja, que su padre estaría nuevamente en la mesa con los documentos, que Guzmán dispondría los papeles paralelamente al borde de la mesa, y que hoy algo importante se decidiría. No todo, pero algo importante. Pelayo y Triana se despertaron sobre las 7:30. Leire les preparó el desayuno. Preparó a Pelayo. Era sábado, pero él tenía entrenamiento de natación, que él mismo había pedido, y al que ahora, por una cuestión de principios, no faltaba. La vecina, doña Rosario, una mujer de 50 y pico años, simpática y sin preguntas indiscretas, acordó llevarlo y recogerlo. Tenía un nieto de la misma edad, Unai. Ellos y Pelayo ya se habían hecho amigos. Triana se quedó en casa. Jugaba en su cuarto con un juego de construcción y mantenía una conversación en voz baja y seria con Curro, que estaba tumbado a su lado y, a juzgar por su apariencia, estaba de acuerdo con todas sus tesis. A las 9:30 llegó Guzmán. A las 10 en punto, su padre y su madre. Borja se retrasó 20 minutos. Leire le abrió la puerta. Él parecía diferente al día anterior. No peor, solo diferente. Compuesto, sin la ligereza en los ojos, un hombre que también había estado pensando durante la noche. «Pasa», dijo ella. Él entró, se detuvo en el recibidor, miró a su alrededor, como si lo estuviera viendo por primera vez, aunque había estado allí el día anterior. «¿Triana está en casa? Está en su cuarto. ¿Quieres verla?» Leire se quedó en silencio por un segundo. Dentro de 5 minutos. «Primero, hablamos». Él asintió con la cabeza. En el salón, el escenario era el mismo de ayer. El padre a la mesa, Guzmán al lado, la madre un poco más apartada. La diferencia era que hoy sobre la mesa no había una, sino 3 carpetas. Borja se sentó, miró las carpetas, después a Arturo. ¿Empezamos?, preguntó él. «Empezamos», asintió el otro. Guzmán abrió la primera carpeta. «Don Borja, para empezar, la pensión de alimentos. A fecha de hoy, la deuda asciende a 2.500 euros. Existe una orden de ejecución. El juzgado está tramitando el embargo. Fue dictada una resolución, pero el importe, como sabe, fue fijado en base a sus ingresos oficiales». «Estoy al tanto». «Perfecto». Guzmán sacó unas hojas. «Hemos preparado una demanda de modificación de medidas paternofiliales por un cambio sustancial en la situación económica del progenitor obligado al pago. El fundamento: gastos documentalmente acreditados incompatibles con los ingresos declarados. 3 vuelos internacionales. Adquisición de un vehículo por valor de 60.000 euros a nombre de su madre. De acuerdo con la jurisprudencia y el Código Civil, el juez puede alterar la cuantía de la pensión si hay pruebas de que su capacidad económica es mayor. Nosotros tenemos esas pruebas». Borja miraba las hojas en silencio. «Además de eso», continuó Guzmán, «las cuotas atrasadas se reclaman por todo el periodo de impago. Si el juez revisa el importe de forma retroactiva, la suma de la deuda aumentará sustancialmente.
¿Hasta qué punto?, preguntó Borja. Eso depende de los ingresos que el juez considere reales, respondió Guzmán, pero estamos preparados para fundamentar un valor varias veces superior a los 2.500 euros. Borja asintió lentamente con la cabeza y después miró a Arturo. ¿Y la segunda carpeta? Arturo no se apresuró. Acercó la segunda carpeta hacia sí. La abrió sin prisa, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Don Borja, ¿conoce al ciudadano Faustino Montes? Una pausa de un segundo casi imperceptible. Lo conozco del trabajo. ¿De qué trabajo exactamente? Él trabaja con inmuebles. Nos hemos cruzado en algunos proyectos. Se han cruzado, repitió Arturo. Buena palabra. Él sacó un folio de la carpeta. Faustino Montes es investigado en unas diligencias previas por un delito de estafa agravada. El proceso se incoó hace 3 meses. Constan en los autos grabaciones de escuchas telefónicas, documentos financieros y declaraciones de testigos relativos a varias transacciones con inmuebles residenciales en los últimos 2 años. Su nombre se menciona en esas actuaciones en conexión con 2 operaciones, específicamente con la infravaloración del precio en la escritura notarial y la subsiguiente recepción de dinero en B, por encima de la cantidad declarada en el contrato. Borja estaba sentado, rígido. Su rostro no expresaba nada. Leire conocía esa habilidad suya de no mostrar reacción antes de tiempo. Él sabía hacer eso. Eso no es una prueba, dijo él. Aún no, asintió Arturo, pero la investigación del caso de Faustino Montes está avanzando activamente. Un compañero mío, con quien trabajé muchos años, conoce el sumario. Él dice que los próximos meses pueden traer novedades interesantes. Pausa. ¿Entiende lo que significa estar investigado en un caso de estafa inmobiliaria a gran escala? Artículos 248 y 250 del Código Penal. Le pueden caer de 1 a 6 años de prisión. Lo entiendo, dijo Borja. Silencio. Covadonga, en su esquina, apuntaba algo en silencio en una libreta. Guzmán estaba sentado muy recto a la espera. Leire miraba a su exmarido. No parecía hundido. Parecía estar procesando la información. Eso era casi respetable. En una situación complicada, él no entraba en pánico. Calculaba sus opciones. Dijo que eran 3 carpetas, dijo Borja. ¿Qué hay en la tercera? Arturo no respondió de inmediato. Miró a su hija. Leire asintió con la cabeza. Ella sabía lo de la tercera carpeta. Su padre le había enseñado el contenido la noche anterior, cuando los niños ya dormían. Se había quedado mucho tiempo en silencio leyendo los documentos, no por perplejidad, sino porque las palabras necesitaban tiempo. Arturo abrió la tercera carpeta. Esto es más delicado, dijo él. Por eso, quiero que escuche con atención. Él sacó varios papeles, transcripciones, capturas de pantalla, historiales de chat, copias selladas. Hace 3 semanas, un tal Yago, sobrino suyo, hijo de su hermano mayor, de 23 años, residente en Zamora, acudió a la notaría de doña Macarena Ibáñez, presentó un poder notarial supuestamente emitido por Leire Velasco, que le otorgaba facultades para representar sus intereses en cuestiones de gestión de patrimonio inmobiliario. La notaria se negó a elevar a público una serie de actos porque el poder le pareció sospechoso. Solicitó una confirmación adicional. El sobrino desapareció. Leire observaba la cara de Borja. Algo en él cambió. No mucho, pero ella lo percibió. Falsedad documental, dijo Guzmán. Eso es el artículo 392 del Código Penal. Si se demuestra que su elaboración fue organizada o encargada por alguien, ese alguien se convierte en cooperador necesario o inductor. No tengo nada que ver con eso, dijo Borja. El sobrino de su hermano, dijo Arturo con firmeza, que en los últimos 6 meses, según la información que tenemos, se ha reunido con usted en persona varias veces. Somos familia, es normal que hablemos. Normal. Arturo asintió con la cabeza. La notaria Ibáñez ha presentado una denuncia en la comisaría. La investigación está en curso. El tráfico de llamadas del teléfono de su sobrino en los últimos 3 meses será solicitado en el marco de esa investigación mediante un mandamiento judicial. El silencio se volvió distinto. Borja apoyó lentamente los codos en la mesa y entrelazó las manos frente a él. Leire veía su cabeza trabajar, no veía los pensamientos, pero veía el proceso en sí. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó él finalmente. Si tiene todo esto, ¿para qué la charla? Entréguelo a la policía. Porque hay niños de por medio, dijo Arturo simplemente. Borja levantó la mirada. Pelayo y Triana, continuó el padre. Ellos necesitan a un padre, no un vis a vis en la cárcel de Soto del Real. Alguien capaz de ganarse la vida, capaz de pagar la pensión de alimentos y de ir de vez en cuando a las funciones del colegio. Hizo una pausa.
Yo no soy su enemigo, Borja. Soy el padre de Leire. Son cosas distintas. Borja lo miraba. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó él. Quiero que mis nietos crezcan con normalidad, respondió Arturo. Para eso son necesarias algunas cosas. Guzmán, por favor. Guzmán abrió otra página en su carpeta y la colocó delante de Borja. El folio estaba impreso de forma pulcra, con puntos numerados. Primero, empezó Guzmán, un acuerdo voluntario de modificación de medidas respecto a la pensión de alimentos con base en los ingresos reales y no en los oficiales. La cifra se determinará con base en el salario mínimo interprofesional multiplicado por un coeficiente acordado por las partes, pero nunca inferior al 30% de sus ingresos reales estimables. El convenio será ratificado en el juzgado. Borja leía el folio, no interrumpía. Segundo, una renuncia expresa ante notario a cualquier pretensión económica sobre el patrimonio privativo de Leire Velasco, incluyendo la vivienda adquirida tras la disolución de los gananciales, reconociendo el carácter privativo de este inmueble. Eso ya es jurídicamente obvio. Aún así, dijo Guzmán, un papel nunca está de más. Sigamos. Tercero, el compromiso de no iniciar procedimientos de modificación de guardia y custodia en los próximos 3 años, sin la existencia de causas de fuerza mayor objetivamente acreditadas. Borja levantó la mirada. Eso ya es una coacción a mis derechos como padre. No, respondió Guzmán. Es una consolidación del statu quo. Los niños residen con la madre. Usted tiene derecho a un régimen de visitas amplio y flexible, que también estamos dispuestos a redactar en el mismo convenio. Sus derechos no se limitan, se estructuran. ¿Y a cambio? Arturo respondió. A cambio, los indicios sobre su participación en la trama de Faustino Montes se quedan donde están, no en manos de los investigadores, sino en las mías. La historia del poder notarial falsificado es análoga. Si cumple con los acuerdos, estas carpetas se quedan en un cajón. ¿Y si no cumplo? Si no cumple, salen del cajón, dijo Arturo. Esto no es una amenaza, Borja. Es la pura lógica de los acontecimientos. Borja se recostó en la silla, miró largamente hacia el techo. Leire estaba sentada en silencio. No intervenía en la conversación. Eso se había acordado de antemano. Su papel hoy era otro. Ella estaba presente. Eso era lo importante. Simplemente estar presente y no callarse por miedo, sino callarse porque tenía la sartén por el mango. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Borja. ¿Cuánto?, preguntó Guzmán. Hasta mañana por la noche. Está bien, dijo Arturo. Hasta mañana por la noche. Borja se levantó y miró a Leire. ¿Me dejas ir a ver a Triana? Ella se levantó y lo acompañó al pasillo. La puerta de la habitación de los niños estaba entreabierta. Triana estaba sentada en el suelo con sus bloques de construcción. Curro estaba acostado a su lado. Borja se detuvo en el marco de la puerta. Triana levantó la cabeza. Papá. Ella lo dijo sin entusiasmo y sin extrañeza, simplemente constatando un hecho. ¿Has venido? He venido. Él entró y se sentó a su lado. ¿Qué estás construyendo? Una casa, informó Triana. Aquí va a estar el garaje y aquí el jardín. ¿Lo ves? Lo veo. Muy bonito. Curro miró a Borja con la expresión de un animal que aún no ha decidido cómo se va a relacionar con una persona. Leire estaba junto a la puerta observándolos. Triana le explicaba algo. Borja asentía con la cabeza. Duró unos 3 minutos. Después él se levantó, le arregló un mechón de pelo a su hija y le dijo algo en voz baja que Leire no pudo escuchar. Triana asintió. Él salió de la habitación, pasó junto a Leire, se detuvo. ¿Pelayo está en el entrenamiento?, preguntó él. Sí, en la piscina municipal. Él asintió. Le llamaré por la noche, si no te importa. No me importa, dijo Leire. Él salió. La puerta de la calle se cerró. En el patio, el motor del coche arrancó. Leire volvió al salón. El padre estaba sentado con una taza de té. No se sabía en qué momento la madre se la había llevado. Guzmán recogía sus documentos cuidadosamente. Covadonga miraba por la ventana. ¿Vendrá mañana?, preguntó Leire. Vendrá, dijo su padre. No es estúpido. Y si no viene, pues simplemente activaremos el plan B, dijo Guzmán. Pero vendrá. Leire se dejó caer en el sillón. Por alguna razón, ahora que Borja se había ido y la tensión había disminuido un poco, se sintió cansada. No un cansancio amargo o enfadado, simplemente cansancio, del que se tiene después de un largo día que salió bien pero exigió fuerzas. Papá, dijo ella, ¿de dónde sacaste la tercera carpeta? La del poder notarial. Arturo posó la taza. La notaria Ibáñez es mi exmujer. Su actual marido trabajaba en nuestra brigada. Cuando recibió aquel poder notarial,
y empezó a hacer las comprobaciones pertinentes. Me llamó simplemente para preguntarme si yo sabía algo de una tal Leire Velasco. Ya lo creo que sé. Él sonrió levemente. Bastante. No me lo contaste antes. No quise hacerlo antes de tiempo. Él la miró. Empezarías a darle vueltas a la cabeza antes de lo necesario. Es mejor saber las cosas cuando ya hay algo que hacer con ellas. Leire pensó. Siempre haces eso, dijo ella. Me dices exactamente lo que necesito saber en el momento preciso. Se llama dosificar la información, dijo él. Un defecto profesional de inspector. Lo siento. No hay por qué pedir perdón. Guzmán guardó el último documento en su maletín. Cerró la cremallera. Doña Leire, dijo él, tengo una pregunta. Si mañana don Borja acepta las condiciones, ¿está dispuesta a dar por zanjado el asunto sin más acciones legales, sin continuar con el proceso civil contencioso? Sí, dijo Leire. Si él cumple lo pactado, no me interesa ninguna guerra. No la necesito para nada. Perfecto. Guzmán se levantó. Entonces, mañana a las 10. Se despidió y salió. La casa se quedó más silenciosa. Covadonga fue a la cocina a preparar algo. Era su manera de lidiar con el estrés, y Leire lo sabía desde la infancia. En los días difíciles, su madre cocinaba no porque tuviera hambre, sino porque sus manos necesitaban hacer algo comprensible y útil. Arturo se levantó y salió al jardín. Leire lo siguió. Caminaban por el sendero entre los arriates. El padre un poco por delante, ella a su lado. Curro salió de la habitación de los niños y los seguía de cerca. Papá, dijo Leire, quiero preguntarte una cosa que no tiene que ver con Borja. Pregunta. ¿Vosotros no os arrepentís de lo del piso, de haberos mudado a las afueras por mí? El padre se detuvo junto al manzano, la miró fijamente. ¿En serio? ¿Por qué preguntas eso? Porque ayer, mientras pasaba todo esto, yo os miraba y pensaba. Ellos están aquí. Simplemente están aquí apoyándome. Pensé que tal vez no os digo con la suficiente frecuencia que, ya basta, dijo Arturo. No de forma ruda, simplemente la cortó. No nos arrepentimos. Eso no se discute. Él tocó una rama del manzano. ¿Sabes cómo se llama lo que hicimos? Preguntó él. No es un sacrificio. No es un acto heroico. Es simplemente la decisión correcta. Tú tenías hijos. Necesitabas un hogar. Nosotros teníamos la posibilidad. Aprovechamos la posibilidad. ¿Eso es todo? No es todo, dijo Leire en voz baja. Él la miró. Vale, concedió él. No es todo, pero el resto es para otra conversación. No hoy. Se quedaron allí un rato. Curro encontró algo interesante junto a la valla y empezó a examinarlo. Papá, dijo Leire, ¿crees que de verdad fue él quien ideó la trama con el poder notarial? Arturo se quedó pensativo. Yo diría que sí. Él es listo. Tiene los contactos adecuados. Sabe cómo funcionan los documentos societarios. Su sobrino es un testaferro conveniente. Joven, sin antecedentes, no se le asocia directamente con él. Si la notaria no hubiera sospechado, podría haber colado. ¿Y qué es lo que planeaba hacer con ese poder? No lo sé a ciencia cierta, pero podemos suponerlo. El padre miró hacia la casa. Tú tienes una propiedad privativa a tu nombre. Si alguien tiene un poder de ruina para administrarla, podría, por ejemplo, intentar firmar un contrato de alquiler, arrendar parte de la casa, cobrar el dinero y crear un escenario donde figurase que tú misma habías metido a inquilinos desconocidos a vivir con tus hijos. O, lo que es peor, forzar una demanda civil que requeriría tu presencia en los juzgados. Habría creado un precedente de litigio sobre el usufructo. No era seguro que prosperara, pero habría hecho mucho ruido. Y él necesitaba el ruido para dar la apariencia de que yo no era apta para mantener la estabilidad de los niños, para tener una moneda de cambio. Arturo se giró hacia su hija. Leire, tú eres una mujer independiente. Trabajas, sacas adelante a tus hijos, mantienes tu hogar, eres invulnerable en esencia, pero tienes hijos. Y ese es el único flanco por donde se te puede presionar. Si se genera el suficiente caos a tu alrededor, juzgados, disputas por la propiedad, ocupantes extraños en la casa, inestabilidad, surge un argumento de peso para solicitar al juez un cambio en la guarda y custodia, o al menos forzar una rebaja de la pensión. Leire escuchaba. Él no quería quitarte a los niños realmente, continuó el padre. Eso da mucho trabajo y sale caro. Él quería una palanca para que tú misma propusieras un trato. Yo te rebajo la pensión. Yo ordeno paralizar los embargos de la nómina. Solo te pido que dejes todo como está. Él subestimó mi resistencia a ceder. Sí, convino Arturo. La subestimó.
Seguramente te recordaba de otra manera. Leire reflexionó sobre ello. Yo era diferente, dijo ella. Lo eras. Volvieron a entrar en la casa. Curro trotó por delante atareado, como si fuera su ronda de vigilancia. Papá, ¿y Puri? ¿Ella sabía lo del poder notarial? Lo dudo. No es del tipo de persona que entiende de esas argucias legales. Le dijeron, vete a casa de Leire. Ella va a ceder. Os quedáis allí a vivir. Ella fue, y no preguntó el por qué. ¿Para qué preguntar si la respuesta parece obvia? Dijo Arturo. Ella siempre ha sabido qué es lo mejor, no solo para sí misma, sino para todos. Leire pensó en Soraya, que había acostado a Bosco en la cama de Pelayo y había dicho, yo no lo sabía. Soraya es distinta, dijo ella en voz alta. Distinta, asintió su padre. Tiene 5 hijos y una vida cuesta arriba, pero es su vida, y es a ella a quien le toca arreglarla. En la ventana de la cocina se veía a Covadonga. Cortaba algo, moviéndose de forma rítmica y serena. En la habitación de los niños, la luz quitamiedos seguía encendida, aunque era de día. Triana a veces la dejaba encendida porque sí. ¿Sabes qué me parece extraño?, dijo Leire, deteniéndose junto al porche. Es que no estoy enfadada, pensé que lo estaría. Cuando empezó todo esto, la llamada de Puri, todo este circo, pensé que la ira sería mi emoción principal, pero no la hay. ¿Y qué hay? Leire pensó. ¿Cansancio y algo más? Para lo que aún no encuentro la palabra exacta. Alivio, dijo su padre. Tal vez es porque, dijo él subiendo el escalón del porche. Tú sabías esto desde hacía mucho tiempo. Sabías que tarde o temprano llegaría el golpe. No necesariamente así, no necesariamente a través de tu exsuegra y de un notario, pero sabías que algo intentaría. Él se detuvo junto a la puerta, y tú te preparaste. Tal vez ni te dieras cuenta, pero te blindaste. Leire lo miraba. ¿Esa es tu filosofía de policía? No, dijo Arturo. Es simplemente lo que he visto. Llevo observándote 38 años. Abrió la puerta y entró en la casa. Leire se quedó un momento más en el porche. El jardín estaba bañado por la luz del sol, silencioso, aún un poco húmedo por el rocío de la sierra, con el olor a hojas secándose. Curro se sentó a su lado y la miró. Todo está bien, le dijo ella. El gato pareció estar de acuerdo. A las 2:30 volvió Pelayo, radiante, con el pelo aún mojado, exigiendo comida de inmediato. Doña Rosario dijo en la puerta que el chico se defendía de maravilla en el agua y que tenía un don natural. Pelayo recibió esa información con dignidad, como se acepta un halago que ya se da por sentado sin necesidad de que otros lo confirmen. Comieron todos juntos. Leire, los niños. Arturo. Covadonga. Hablaron de natación, del escarabajo que Triana había encontrado en el jardín y que ahora exigía adoptar, de la bisagra de la cancela que necesitaba un repaso. Ni una sola palabra sobre Borja, ni sobre purificación, ni sobre la firma del día siguiente. Eso también fue una decisión consciente, la decisión correcta. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Leire estaba sentada en el porche con un libro que leía despacio, un par de páginas cada vez, sin prisa. Guzmán llamó. Doña Leire, don Borja me ha escrito. Dice que mañana acudirá a la cita y que está dispuesto a firmar el convenio. Solo pide que el asunto de la estafa inmobiliaria quede absolutamente fuera del registro documental. Por ahora, repitió Leire. Exactamente. Guzmán hizo una pausa. Es una buena señal. Significa que ha comprendido su posición. Él siempre la comprendió, dijo Leire, solo que nunca consideró necesario actuar conforme a lo que entendía. Mañana lo considerará. Mañana sí. Ella posó el móvil en la barandilla y miró las estrellas. El cielo de Madrid estaba despejado, sin una nube. Agosto llegaba a su fin, y en el aire ya se percibía el aviso del otoño. Aún no el frío puro de la sierra, pero sí su advertencia. Leire pensaba en el día de mañana. Borja vendría, firmarían el convenio regulador modificado. Guzmán lo tramitaría. Su padre estaría allí, como garante. Sería una hora difícil. No por miedo, sino por su trascendencia. El punto y final a un pleito que se había prolongado en exceso. Después de esto, punto final, nada de puntos suspensivos. Volvió a entrar, echó la llave a la puerta, atravesó el pasillo, se asomó al cuarto de los niños. Pelayo y Triana dormían. Curro estaba acurrucado a los pies de Triana, como siempre. La casa respiraba paz. Leire apagó la luz del pasillo y se fue a la cama. Mañana sería otro día, y hoy ella ya había hecho todo lo que estaba en su mano. La mañana del domingo arrancó con lluvia, no un chaparrón, sino esa lluvia fina y constante de verano, la que cae sin viento y casi sin ruido. Leire se despertó con ese sonido antes que los niños. Algo en el ambiente había cambiado. El aire era más suave y el mundo más silencioso.
Y esa quietud la despertó, igual que a veces no nos despierta el ruido del despertador, sino el cese de un sonido constante. Se quedó tumbada escuchando el agua. Después, se levantó, fue a la cocina, hizo café, abrió la hoja de la ventana, entró en la estancia un olor a tierra mojada y a humedad vegetal. Curro apareció tras ella, dio un par de vueltas alrededor de su comedero vacío, la miró con aire de reprimenda, y Leire le sirvió su pienso. Desayunaron a la vez, cada uno en su rincón. Borja debía llegar a las 10. Guzmán le escribió a las 7:30. Estaré ahí a las 9. Traeré conmigo a una notaria, una compañera de despacho de total confianza. Si todo fluye hoy, es mejor elevar los acuerdos a público en el acto. Leire respondió, me parece bien. Su padre llamó a las 8 en punto. ¿Cómo estás? Normal. Está lloviendo. Ya lo veo. Tu madre y yo salimos de aquí en media hora. Papá, no hace falta. Ya habéis hecho bastante. Leire, la interrumpió él en voz baja. Sí, salimos de aquí en media hora. Ella no discutió más. Los niños se despertaron casi a la vez. Pelayo, lleno de energía. Triana, con ese cruce de cables dominical que a ella le duraba unos 20 minutos y que se curaba con un vaso de leche caliente. Leire les preparó el desayuno. Pelayo preguntó si podía ir a casa de Unai después de comer. Leire le dijo que luego lo verían. Triana preguntó si el abuelo vendría hoy. Leire le dijo que venía de camino, y la abuela también. Y la abuela. Genial, dijo Triana apurando la taza de leche. A las 9 llegó Guzmán con su maletín de cuero, y acompañado de una mujer de unos 30 y largos, a la que presentó como Candela, la notaria. Era sobria, profesional. Saludó a Leire, observó la estancia, y no dijo ni una palabra de más. Leire apreció ese detalle al instante. A continuación, llegaron sus padres. Covadonga traía un tupper con comida casera, lo dejó sobre la encimera, les avisó a Pelayo y a Triana de que era para ellos, y los niños desaparecieron en la cocina ipso facto. Arturo entró al salón, saludó a Guzmán y a Candela con un apretón de manos, y tomó asiento en su lugar habitual junto al ventanal. La casa aguardaba en silencio. La lluvia en el exterior seguía cayendo, paciente y rítmica. Borja tocó el timbre 10 minutos pasadas las 10. Leire le abrió. Estaba bajo la cubierta del porche. Llevaba una gabardina azul marino, sin paraguas. La lluvia era lo bastante fina como para permitirse el lujo de no llevarlo. Parecía, notó ella, un hombre que había tomado una determinación y ahora cargaba con el peso de la misma. Sin la arrogancia de ayer, sin el descaro fingido, simplemente se había presentado. ¿Candela ya está aquí?, preguntó él. Sí, ¿la conoces? Sé quién es. Guzmán me avisó. Pasa. Él entró, se quitó la gabardina, la colgó él mismo en el perchero sin esperar cortesías. Entró en el salón, vio a Arturo, le dedicó un breve movimiento de cabeza, vio a la notaria, asintió y tomó asiento. Empecemos, dijo él. Procedamos, le secundó Guzmán. Lo que vino a continuación se prolongó algo más de 2 horas. Guzmán exponía los puntos metódicamente, ciñéndose a la jerga legal. Borja escuchaba y en un par de ocasiones solicitó aclaraciones técnicas. Una vez pidió reformular la cláusula sobre la revisión de la pensión de alimentos, no para rebajar la cuantía actual, sino para delimitar el mecanismo de indexación al IPC y a sus futuras declaraciones de IRPF. Guzmán accedió. La enmienda era jurídicamente impecable. Candela tomaba notas y preparaba las actas. Leire, sentada junto a su padre, apenas abría la boca. De vez en cuando, Guzmán se dirigía a ella en busca de validación. Ella se limitaba a contestar. Arturo no dijo prácticamente nada. Mantenía entre las manos una taza de café recién hecho que Covadonga le había traído y alternaba su mirada entre los cristales empañados y Borja. Tan solo en una ocasión, cuando éste titubeó un instante antes de rubricar el tercer anexo, el expolicía pronunció con voz plana: Borja, ya has tomado el camino correcto. Es solo una firma. Borja plasmó su rúbrica. Candela estampó su sello oficial en los documentos. Los grapó. En total eran 4 escrituras: el convenio regulador de la pensión, la liquidación definitiva y renuncia a acciones sobre el patrimonio privativo, el anexo de régimen de visitas y un documento de conformidad por el que ambas partes declaraban no tener nada más que reclamarse mutuamente por vía civil o penal derivado de su unión. Borja revisó este último folio con más escrutinio que los demás. Luego levantó la vista hacia Leire. ¿Esto garantiza que tú también das carpetazo al asunto?, inquirió él. Sí, afirmó ella, siempre y cuando tú respetes el convenio. Ya conozco las cláusulas. Entonces sí. Él firmó. Candela guardó su cuño,
Deslizó sus copias de matriz en el portafolios, se despidió de Guzmán con un gesto y abandonó la sala en silencio. Tenía una firma en una notaría de guardia en Madrid capital. En su partida no hubo solemnidad alguna, tan solo un funcionario público que ejecuta su deber y se retira. Leire pensó que esa era la excelencia de un buen profesional. Guzmán ordenó las copias compulsadas, las introdujo en sobres manila, uno para Leire, otro para Borja, y deslizó este último sobre el tapete de la mesa. Borja lo recogió. Durante un par de latidos, nadie emitió ningún sonido. En el exterior, el chaparrón había cesado de forma casi imperceptible, tal y como amainan las tormentas que descargan sin estruendo. Bueno, dijo por fin Borja. Esto era lo sensato. Probablemente, asintió Leire. Él se puso en pie. Arturo también se incorporó. No en actitud defensiva, simplemente para despedirlo. Borja, dijo él. Los sumarios se quedan en su sitio. Tienes mi palabra. Borja sostuvo su mirada y asintió. Lo comprendo. Hizo una pausa. Usted es un hombre implacable, don Arturo. Duro. Pero justo. Hago lo que puedo, contestó el aludido. Guzmán recogió sus bártulos y también procedió a marcharse. Para él seguía siendo una jornada laboral, por mucho que fuera domingo. Borja se detuvo en el umbral del recibidor, se enfundó la gabardina y luego soltó una pregunta al aire. Leire, ¿puedo prometerles a Pelayo y a Triana que les llamaré a menudo? Respetando el régimen de visitas. ¿Qué horario te viene bien? Le preguntó Leire. El que tú marques. Ella lo sopesó un segundo. ¿2 días entre semana por la tarde? Sobre las 7. Me parece perfecto, aceptó él. Que así sea. Asintió con la cabeza, dudando un instante antes de añadir. Voy a despedirme de los niños. Están en la cocina. Avanzó por el pasillo. Leire no lograba distinguir las frases, solo el tono de las voces. La de Pelayo, primero sorprendida, luego sosegada. La de Triana, con su cadencia interrogativa e inagotable. Borja murmuraba respuestas. A los pocos minutos, regresó al vestíbulo. Les he prometido que llamaré. Pelayo me ha echado en cara que hace un año que no voy a verle competir. No he sabido qué excusa ponerle. Leire se mantuvo en silencio. Y no le falta razón, apostilló él. Abrió la puerta principal. Afuera, la lluvia se había detenido por completo, dejando el aire impregnado de esa nitidez cristalina típica de la sierra tras una borrasca estival. Denso, vigorizante, con aroma a musgo y corteza. ¿Leire? Dijo Borja con una mano en el pomo. Sí, ¿te has salido con la tuya? Lo soltó desprovisto de dramatismo, como el que lee un titular del periódico. No me lo veía venir. Me consta que no te lo esperabas. Él esbozó una sonrisa, y en ese gesto no habitaba el rencor, tan solo la mueca del que ha sido derrotado en buena lid, y tiene el orgullo de reconocerlo. Adiós. Hasta la vista, Borja. La puerta encajó en el marco. Leire permaneció inmóvil en la entrada mientras escuchaba el sonido de las ruedas traccionando sobre la gravilla del patio. Después, el zumbido del motor se diluyó tras la rotonda. Regresó al salón. Su padre ocupaba la misma butaca frente al ventanal. Su madre retiraba el servicio de café. ¿Asunto concluido?, preguntó Arturo. ¿Asunto concluido?, ratificó Leire. Él asintió con un movimiento seco. Depositó la taza en el posavasos. Se alzó y estiró la espalda con la contundencia de quien lleva demasiadas horas en tensión y no necesita guardar las formas. Pues salgamos al jardín, dictaminó. Ha escampado. Vamos a echarle un ojo al manzano. Leire cruzó una mirada con él. El manzano está estupendamente. Aún así vamos a echarle un ojo. Salieron. El terreno estaba empapado y sumido en un silencio sepulcral. El césped relucía. El follaje del frutal cedía bajo el peso de las gotas acumuladas. Curro trotó tras ellos. Olisqueó las losas mojadas. Evaluó la situación y optó por no abandonar la seguridad del porche. Arturo se plantó frente al árbol y palpó una rama. Pronto podremos recogerlas, vaticinó. Ha sido una buena temporada. Inspeccionó la parcela con la vista. Leire. Sí. ¿Eres consciente de que a partir de ahora él acatará el convenio? Supongo que sí. No lo supongas, sentenció él. Conócelo. Él no es ningún inepto ni se guía por la moralidad. Es un calculador nato. Los tipos como él respetan los contratos cuando el precio de romperlos les supone la ruina total. ¿Y las carpetas? Las carpetas siguen bajo custodia. Arturo dejó flotar la pausa. Ya lo dejé claro. He empeñado mi palabra. Mientras él pague y cumpla su parte, los dosieres acumularán polvo. Pero él jamás olvidará que existen.
Es el mecanismo de disuasión perfecto. Leire asintió pensativa. Papá, se interesó ella. ¿Y las pesquisas de la UDEF sobre Faustino Montes de verdad siguen su curso? Siguen, le confirmó su padre. Ramiro está al mando del operativo. Borja no es el cabecilla de la red, pero su firma aparece en varios pufos. Si la policía judicial llega hasta él por sus propios medios, eso ya escapa a nuestra jurisdicción. Le hemos brindado una salida de emergencia para sus asuntos domésticos. Él ha sabido cogerla. Lo que el destino le depare por sus trapicheos, ya es problema suyo. Desde el interior de la casa, la voz de Covadonga resonó llamando a la familia a comer. Poco después, el timbre agudo de Pelayo narrando una anécdota apremiante se superpuso al barullo, cortado de raíz por Triana, reinstaurando el caos habitual de un hogar funcional. Leire y su padre intercambiaron una sonrisa cómplice. ¿Entramos?, propuso él. Entremos. Durante el cocido, la conversación vagó por terrenos triviales. Pelayo detalló los pormenores de su entrenamiento y las directrices de su monitor de cara al próximo campeonato autonómico. Triana retomó la defensa de su coleóptero rescatado del jardín, argumentando que las temperaturas madrileñas requerían que lo alojasen en su cuarto para pasar el invierno. Arturo, haciendo acopio de una seriedad inquebrantable, le impartió una lección de entomología sobre la hibernación subterránea de los escarabajos autóctonos, garantizándole que la naturaleza seguiría su curso. Triana replicó que, por si acaso, le haría visitas regulares. Covadonga repartía las raciones de garbanzos y observaba a su hija, esta vez sin la angustia de las jornadas precedentes. En sus ojos brillaba esa serenidad profunda que aflora cuando se aguarda la llegada de la marea buena, y la ola por fin rompe en la orilla. Tras el postre, Pelayo obtuvo el salvoconducto para cruzar a la casa de Unai. Triana desplegó su arsenal de piezas de plástico en la alfombra. Sus padres hicieron sobremesa una hora más antes de emprender el viaje de regreso a Madrid. Apoyado en la verja de la cancela, Arturo se giró. Leire, papá, dale un toque a Guzmán a mediados de semana. Dile que monitorice las transferencias bancarias de la pensión. La primera cuota debería estar ingresada a finales de mes. Si hay demora, ejecutamos el embargo por la vía rápida. Pero el dinero estará. De acuerdo. Y una cosa más. Él titubeó una fracción de segundo. No te estanques en este capítulo. Pasa página. El trabajo sucio ya está hecho. Disfruta de la vida. Ella le dedicó un asentimiento mudo. Arrancaron el coche. Leire custodió la entrada hasta que el maletero desapareció tras la curva de la carretera. Luego regresó al dominio de su parcela. La tarde se había desperezado, nítida y rotunda tras el aguacero. El sol gobernaba de nuevo, despojado ya de la ferocidad de julio, filtrándose con la luz melancólica que anuncia septiembre en la sierra. La sombra del manzano se proyectaba alargada y dócil sobre el césped. Leire recorrió el sendero de gravilla, se detuvo junto al tronco, y acarició la misma rama que su padre había examinado horas atrás. Los frutos aún ofrecían resistencia al tacto, mostrando tonos verdosos. En cuestión de un par de semanas alcanzarían su punto óptimo. Desde las entrañas de la vivienda, el parloteo de Triana surcó el aire. Le recitaba a Curro un monólogo denso y argumentado. El felino, si uno se fiaba de los silencios que pautaban la charla, se abstenía de rebatir. Leire sonrió de medio lado. Reparó en lo caprichosos que resultaban los giros de guión. Hacía justo un año, se veía a sí misma encerrada en un piso puente, rodeada de cajas de cartón y asediada por el vértigo. ¿Y ahora qué? Aquella era la letanía que repetía sin desesperación, pero carente de respuestas, contemplando el gotelé de unas paredes prestadas. A partir de ahí, se dedicó a apagar incendios de uno en uno. Currículums, hipotecas, colegio, citaciones judiciales, burofaxes, cada obstáculo a su debido tiempo, rehusando el colapso. Y el premio era este retiro en Torrelodones, este árbol frutal, este silencio balsámico. El móvil emitió un zumbido desde el bolsillo trasero del pantalón. Número oculto. Leire aceptó la llamada. Leire Velasco al aparato. Una voz femenina, de marcado acento comercial, tomó la palabra. Hola, soy Aitana, de la inmobiliaria Casas de la Sierra. Nos dejó una solicitud hace unas semanas para peritar un terreno rústico en la provincia de Ávila, la finca heredada de su abuela. Tenemos hueco en la agenda para desplazarnos la semana que viene, si le cuadran las fechas. Leire hizo memoria. El trámite databa del mes de julio. La parcela abulense que le había correspondido en el reparto testamentario, y sobre la cual pendía el dilema de vender o conservar. Entre tanta trinchera legal, el asunto había quedado sepultado en el olvido. Me cuadra, confirmó ella. El martes sobre las 11 de la mañana. Perfecto, quedamos así. Devolvió el dispositivo a su bolsillo y permaneció enraizada en el jardín un rato más.
La existencia no se frenaba en seco al pasar el punto final de una crisis. La rueda seguía girando, trayendo consigo tasaciones pendientes, facturas de fontanería y horarios de extraescolares. Ni una epopeya ni un castigo, sencillamente el engranaje de la vida real, palpable, su propio camino. A la conclusión de aquel mes, la transferencia de la pensión de alimentos se hizo efectiva. La cuantía multiplicaba por 3,5 el importe de la etapa anterior. Leire revisó la notificación de la app bancaria mientras tomaba un café en la oficina. Bloqueó la pantalla, dirigió la vista hacia el exterior del complejo empresarial, contempló el cielo encapotado que traía el otoño y cómo los chopos madrileños comenzaban a teñirse de ocre. Después, abrió la siguiente hoja de cálculo de su bandeja de entrada. 15 días más tarde, Borja efectuó la primera llamada a sus hijos estipulada en el convenio, un viernes al filo de las 7, con puntualidad suiza. Pelayo charló con él unos 10 minutos. Triana acaparó el auricular casi media hora, dada la imperiosa necesidad de actualizar a su progenitor sobre los hábitos migratorios del escarabajo autóctono, las excentricidades de Curro y el avance arquitectónico de su bloque de pisos de juguete. Leire, mientras tanto, permanecía atareada en los fogones, captando el murmullo de las voces infantiles, pero aislando el contenido del diálogo, centrada en sus quehaceres. Aquel distanciamiento voluntario era una cláusula no escrita de su paz mental, cederles esa parcela de intimidad telefónica sin interferir, que forjasen el vínculo que pudiesen con su padre, aunque fuera a través del hilo de cobre. Los niños tenían derecho a la mejor versión paterna que aquel hombre fuera capaz de ofrecer. Soraya le envió un escueto mensaje de texto transcurridas 3 semanas desde aquel viernes de asedio. Leire, me ha salido un contrato fijo. Los niños y yo hemos alquilado un piso modesto en Móstoles, pero nos sobra. Te doy las gracias por no habernos sacado los colores allí delante. En aquel momento me habría hundido. Y tú te contuviste. Leire leyó el texto 2 veces y tecleó una respuesta sobria. Te deseo lo mejor. El historial del chat no volvió a registrar actividad, pero la balanza kármica pareció equilibrarse con aquel intercambio. Ni confraternización, ni perdón, sencillamente un cierre digno. Purificación jamás volvió a descolgar el teléfono. Leire tampoco aguardaba el milagro. Existen perfiles que encajan las derrotas practicando la técnica del avestruz, se borran del mapa y no dejan rastro. Era el modus operandi de su ex-suegra, y Leire lo asumió sin pizca de resentimiento. Resolvió retirar del mercado la finca de Ávila. Guzmán le había asesorado que el suelo rústico en esa zona tendía a revalorizarse. Arturo apuntó que, con una pequeña inversión, podrían instalar allí una casa prefabricada para huir de los calores de agosto. Pelayo exigió inspeccionar la zona. Triana puso como condición sine qua non el empadronamiento de Curro en la futura residencia veraniega. Leire repasó las escrituras, observó a su prole, miró a su padre. Me parece bien, dictaminó aquella primavera. Iremos a explorar el terreno. El otoño se adueñó del calendario como lo hace cada temporada, filtrándose de extranjis para luego imponer su paleta de colores de golpe. Una madrugada, la copa del manzano amaneció dorada. Leire cruzó el umbral del porche con la primera luz y constató que la época estival había expirado. Sin nostalgia, tan solo con la certeza de que los meses de calor habían cimentado los pilares correctos, llevaron a cabo la recolección en septiembre. Pelayo encaramado a los peldaños, Triana a ras de suelo custodiando el capazo, y Curro ejerciendo de capataz de la cuadrilla. Leire se empapaba de aquella estampa con la certeza de que su memoria almacenaría la secuencia, no por obligación, sino por su peso específico. Por la noche el teléfono sonó. Era su padre, marcando sin más propósito que el de hacer tiempo. ¿Qué tal esa cosecha?, indagó Leire. Abundante. Reserva un saco para tu madre y para mí. Dalo por hecho. ¿Y la tropa? Bueno, Pelayo está obsesionado con las marcas para el campeonato. Triana ha coronado el tejado de su rascacielos y ahora estudia la viabilidad de anexar una terraza panorámica. Una mentalidad práctica, sentenció Arturo. Los áticos siempre tienen mejor salida en el mercado. Papá, dime. Gracias. El veterano inspector dejó el auricular en suspenso durante un latido. No las des, replicó. Simplemente era la decisión correcta. ¿Te acuerdas? Ella se acordaba. Al otro lado de los cristales, la noche engullía la sierra. El interior de la vivienda irradiaba una lumbre dorada y protectora. Desde el dormitorio infantil, la voz de Triana marcaba el compás, y, a intervalos regulares, Pelayo le daba la réplica. Curro reposaba en su rincón preferido, escoltando el sofá. Leire oteaba la negrura del jardín apoyada en el marco de la ventana. La casa reposaba en un silencio pleno, despojado de tensiones, de esos que solo habitan las 4 paredes cuando la maquinaria interior funciona con la precisión de un reloj.
Ella corrió la cortina. Todo estaba en su sitio.